¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Karen, hola Janina, también por estar ahí, gracias. Bueno, ahí se conectó también Andrea, buenas tardes. Bien, antes de comenzar el módulo número 3, recordamos la validación número 2. Va a estar habilitada 25, 26 y 27 de noviembre y el recuperatorio el 2 y el 3 de diciembre. ¿Sí? Bien, ahora sí, módulo número 3, familia, cultura y diversidad. Vamos a comenzar por lo que es cultura, ¿sí? ¿Qué es la cultura? En realidad la cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana, ¿sí? Ahí incluimos aspectos como, por ejemplo, las tradiciones, bueno, las costumbres, las normas, el modo de un grupo de pensar, ¿sí? De comunicarse, de construir una sociedad. En realidad la palabra cultura es un término bastante, podemos decir, bastante amplio, que proviene del latín cultus, ¿sí? Y a su vez también derivado de colere, que quiere decir cuidar del campo y del ganado. Bien, lo que hoy conocemos nosotros como cultivar, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces la cultura en sí que abarca aspectos como por ejemplo la religión, por ejemplo las artes, un segundo, por ejemplo las normas, ¿sí? El protocolo, la ley, la historia, ¿sí? También la economía de un determinado grupo, ¿sí? Es un término que se utiliza para referirse a distintas manifestaciones del ser humano, ¿sí? Y según algunas definiciones, todo lo que es creado por el humano es cultura. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un poquito de las características de la cultura. ¿Sí? Algunas de las características de la cultura son que es generada y es compartida por un grupo de la sociedad, ¿sí? De acuerdo a qué aspectos tanto sociales, económicos y geográficos. ¿Sí? La cultura también es dinámica, porque va cambiando de generación en generación, va mutando también de acuerdo a las necesidades del grupo, ¿sí? Es diversa, no existe una sola cultura universal, hay varios tipos de culturas, hay distintos, cada cultura tiene sus diferentes criterios, la cultura también es aprendida, ¿sí? Bien, la cultura se vale también de elementos materiales como también de elementos inmateriales y, como dije antes, se transmite de generación en generación, ¿no? ¿Sí? Toda cultura se conforma a partir de elementos básicos. Básicamente son 6. ¿Cuáles son esos elementos? Valores, ¿sí? Los valores son críticos que determinan aquello que es deseable en una sociedad. ¿Sí? Esos valores que hacen guían el comportamiento de los individuos dentro de una determinada cultura. ¿Sí? Y los valores que son las bases de las normas. Bien, entonces el segundo elemento son las normas y las sanciones. ¿Sí? Bien, que va a ser la normativa por la que se rigen las sociedades. Bien, tenemos dos maneras, podemos decir. Explícitamente por el lado legal, ¿sí? Protocolarmente, y podemos agregar un tercero subjetivamente. ¿Sí? Existen muchísimos tipos de normas, normas jurídicas, normas religiosas, normas morales, y en muchos casos, si no se cumplen esas normas, hay motivo de sanción, ¿no? Tercero, creencias, ¿sí? Este conjunto de ideas que comparten los miembros de una cultura acerca de el ser humano, de su propósito, del universo, ¿sí? Muchas veces esas creencias suelen guiar también el accionar de los individuos.
¿Sí? ¿Qué más con respecto a elementos básicos de la cultura? Los símbolos. ¿Sí? Estos emblemas, estos signos, estas formas que contienen un significado dentro de una cultura. ¿Sí? Que representan ¿qué? Los modelos de vida, sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones ancestrales también. Luego tenemos el lenguaje, ¿sí? Este código compartido que le permite a los individuos comunicarse a través del habla, a través del cuerpo, a través de la escritura. Y el sexto, podemos incluir la tecnología, que hoy en día está muy de moda, que son ¿qué? Los conocimientos que se aplican en distintas disciplinas para mejorar ¿qué? Todo lo que son los procedimientos y lo que es la producción de bienes y servicios. Bien, con las grandes estas tecnologías, estas revoluciones tecnológicas, también acarrearon cambios a las culturas. ¿Sí? Y también hay diferentes tipos de cultura. ¿Ustedes sabían que se pueden clasificar esos diferentes tipos de cultura de acuerdo a distintos criterios? Por ejemplo, aspectos socioeconómicos. Tenemos cultura de élite, ¿no? Que es aquella que se sostiene desde las altas esferas del poder dentro de una sociedad. ¿Sí? La otra, la cultura popular. ¿O no? ¿Están de acuerdo? Manifestaciones y elementos culturales propiamente de un pueblo. Y después tenemos la cultura de masa, no de masa del político masa, ¿no? Está formada por ¿qué? Por bienes culturales que son representados por los medios masivos de comunicación, ¿sí? Y que accede la población. Otro criterio para otros diferentes tipos de culturas es según el uso de la escritura. Tenemos culturas orales o culturas letradas, ¿sí? Culturas orales son aquellas culturas que no conocieron lo que es la escritura y utilizaron la forma oral para transmitir, para conservar todas sus tradiciones. Y la cultura letrada es aquella cultura que surgió luego de la invención de la escritura, ¿sí? Que utilizan la herramienta esta para transmitir su cultura de generación en generación. Bien, después tenemos otros diferentes tipos de cultura según la religión, ¿sí? Por ejemplo, a ver, cultura teístas, ¿sí? Que son aquellas que creen en una divinidad superior y suelen ser monoteístas, ¿sí? Que son los que creen en una sola divinidad, o politeístas, cuando creen en más de una divinidad. ¿Sí? Y después tenemos las culturas no teístas, ¿sí? Que son aquellas que no creen en una divinidad superior, sino que le otorgan todo ese poder a otra fuerza, como por ejemplo la fuerza de la naturaleza. ¿Sí? Después tenemos según la forma de producción. Son otros diferentes tipos de culturas. Las culturas nómades, ¿sí? Son aquellas culturas que no se asientan de forma permanente en un lugar geográfico, se van trasladando, digamos, de un asentamiento a otro según la disponibilidad de trabajo y de alimento. Culturas urbanas, ¿sí? Aquellas que se desarrollan fuera de la ciudad, que basan más que nada su economía en actividades, culturas urbanas, me confundí con la rural. Culturas urbanas se desarrollan en la ciudad y basan su economía en lo que es el servicio y el comercio, ¿sí? Y culturas rurales, ahora sí, que son aquellas culturas de tipo sedentaria, ¿sí? Que están en lo que son las zonas rurales y esas sí basan su economía en la agricultura, en la ganadería,
que también comparten tradiciones, comparten costumbres, comparten rasgos propios, ¿sí? Después tenemos otro tipo de cultura que es según la distribución geopolítica. Cultura global, ¿sí? Que se da en un espacio geográfico muy amplio, ¿bien? Por ejemplo, la cultura occidental, ¿sí? La cultura oriental. Luego tenemos cultura regional, ¿sí? Que es aquella cultura que comparten los países que forman una región, por ejemplo, Latinoamérica. Cultura nacional, que es aquella cultura que se desarrolla dentro de un determinado estado. Y cultura local, ¿sí? Aquella que se desarrolla en porciones mucho más pequeñas del territorio, ejemplo, un pueblo, ¿sí? Que por ahí también compartimos costumbres y compartimos rasgos, ¿sí? Entonces hay millones de tipos de culturas, ¿sí? Pasa lo mismo a ver cuando uno se pone en pareja y forma familia, ¿sí? Yo tengo una cultura, yo tengo unas normas, vengo con unos valores que son propios de mi familia, que me fueron transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Mi pareja quizás tiene otro tipo de cultura, tiene otros valores, tiene otras creencias, y entre ambos vamos a formar una cultura familiar quizás diferente a la que nosotros trajimos. Y así lo vamos a ir transmitiendo de generación en generación. Y quizás vamos dejando rastros de nuestras culturas anteriores, pero también nosotros le ponemos nuestro granito de arena ahí a la nueva generación, a la nueva cultura familiar, ¿sí? La cultura, entonces, es creada por el ser humano, ¿sí? Y está presente en todos los grupos sociales, ¿sí? O sea, todos los individuos se ven afectados por la cultura. Bien, la cultura en sí, ¿por qué es tan importante la cultura? Aporta identidad a las personas, aporta sentido de pertenencia, ¿sí? A través de la cultura nosotros nos expresamos, a través de la cultura incorporamos un estilo de vida, a través de la cultura nosotros compartimos y nos relacionamos con nuestros pares, ¿sí? Y se acuerdan que antes yo dije que la cultura incluye bienes materiales y bienes inmateriales, ¿sí? Que en realidad son creaciones que reflejan los valores de una sociedad, que las plasmamos en forma artística, con la música, con la literatura, con la danza, con el arte, con la arquitectura, la gastronomía también, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? O hablen mucho. Vayan diciéndome, ¿sí? Ahora les pregunto a ustedes, para que hablen un poco. En su familia, ¿hay alguna cultura que se viene transmitiendo, que ustedes se acuerden de generación en generación, de hace algunos años atrás, algunas generaciones atrás? ¿O no? Por ejemplo, a ver, si son de una religión, el rezar antes de cenar, de almorzar. No sé, se me ocurrió esa. ¿Alguna se acuerda de algún tipo de cultura que se viene transmitiendo desde algunas generaciones y que por ahí a lo mejor nosotras no la hacemos constantemente, pero está ahí como presente? ¿Andre? Hola chicas, hola profe, ¿cómo está? Buenas tardes. En mi familia, por ejemplo, viene de generación en generación. Mi abuela es cuestión de creencia, ¿no? Pero mi abuela, por ejemplo, ella cura con la cintita. Y eso se lo fueron pasando hace muchos años. O sea, nuestra Bien, todavía no la tomó, pero hasta ella llegó. No, bien, no, bueno, está bien. Se va transmitiendo de generación en generación. Sí, sí. sí, sí.
a ver, una receta familiar. Son Nosotros, por pequeñas ejemplo, cositas. el asado de los domingos es es parte de nuestra cultura, digamos. Nosotros como familia, hay otras que tienen las pastas los domingos, cosas así. Las fiestas, ¿sí? La familia, bien, bien. O El tema, comemos por la comida ejemplo, preferida. El día del sí, cumpleaños se come la comida preferida del cumpleañero, por ejemplo. La y al nuestra. otro día lo que sobró. Sí. Los 29 los ñoquis, al que le gusta. Sí, bien, sí, me gusta. ¿Quieren que les diga? Iba a decir algo y me olvidé lo que iba a decir. Bueno, a veces me pasa. Eh, no me acuerdo. El folclore también, bien, bien. O por ejemplo, si alguien en la familia, no sé, se me ocurre, en mi familia no, toca la guitarra. Siempre hay uno de las otras generaciones que también toca la guitarra, ¿sí? Porque le inculcamos la música y vamos inculcándola de generación en generación. Son normas culturales que tenemos cada uno de nosotros y dentro de la familia también hay culturas. ¿Sí? Bien. Eh, y ahora, ya que hablamos de la familia, vamos a hacer referencia a la familia. ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, que están organizadas en roles fijos, ¿sí? Padres, madres, hermanos, etcétera, con vínculos consanguíneos o no, ¿sí? Con un modo de existencia económico y social común, con sentimientos afectivos que los unen y los aglutinan. ¿Sí? Ustedes saben que hoy en la actualidad los tipos de familia son muy diferentes a las familias de hace unos 50 años, para no ir tan lejos, de unos 50 años atrás. ¿Sí? Bien, y esas familias de hace 50 años atrás eran también muy diferentes a las de hace 50 años más atrás. ¿Sí? Entonces la evolución también del concepto y de los tipos de familia variaron, ¿sí? Al igual que lo hizo la sociedad, al igual que lo hizo la cultura, ¿bien? Y eso dio lugar a una diversidad, ¿sí? Bien. Eh, antes, antes, vamos a suponer como unos 50 años atrás, o un poco menos, en realidad un poco menos, antes solo se podía hablar de familia nuclear. La familia nuclear estaba compuesta por la mamá, por el papá y por los hijos. ¿Sí? Actualmente tenemos otros tipos de familias. ¿Sí? Por ejemplo, las familias biparentales sin hijos, las familias biparentales con hijos, las familias homoparentales, las familias reconstruidas, ¿sí? Las familias monoparentales, las familias de acogida, las familias adoptivas, las familias extensas, muchísimos tipos de familia. ¿Sí? Bien, ¿y cuál es la función de la familia? ¿Cuáles son las funciones que tiene la familia? La familia debe cubrir necesidades básicas, podemos decir, ¿no? ¿Cuáles serían esas necesidades básicas que debe cumplir o que están relacionadas, mejor dicho, con las funciones de la familia? Yo creo que sobre todo es contener, acoger, cuidar, proteger, enseñar. Bien. Dar. Unión, respeto, dice sí, la compañera también. Bien, bien, me gusta. Las funciones, entonces podemos decir, de una familia está relacionada, como dije antes, cubrir una serie de necesidades básicas. La primera necesidad de tener, que se refiere a lo material, digamos, ¿sí? Todo lo que son aspectos económicos, educativos, que son necesarios para vivir.
¿sí? Necesidad de relación. La familia enseña ¿qué? Socialización, enseña comunicación con los demás, a querer, a sentirse queridos, ¿sí? Y necesidad de ser. La familia debe proporcionar al individuo un sentido de identidad y de autonomía. ¿Bien? Entonces responde a la necesidad de tener, a la necesidad de relación y a la necesidad de ser. ¿Sí? Son fundamentales. ¿Sí? Y una de las funciones que más peso tiene, de acuerdo obviamente a la literatura, es la de socializadora. ¿Sí? Las personas, mediante ese proceso, o los individuos, adquirimos los valores, adquirimos las conductas, adquirimos las normas que son más aceptables en la sociedad en la que vivimos cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, en definitiva, podemos decir que la familia nos prepara para vivir en sociedad, ¿sí? Desde un ambiente de seguridad que nos va a proporcionar, ¿sí? Que el hogar o la familia es el primer entorno en la que los niños acceden para relacionarse y para aprender. ¿Sí? Por eso es tan fundamental que la familia pueda cubrir estas necesidades básicas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese niño tenga un buen ajuste psicosocial en la adultez. ¿Bien? Entonces, como les dije anteriormente, hay distintos tipos de familia. Como dijimos antes, en la actualidad existen otros tipos de familia que anteriormente no se hablaba, vamos a decirlo así bien en criollo, se ocultaba y demás. ¿Sí? La primera es la familia sin hijos. Anteriormente se creía que una pareja que no tenía hijos no era familia. ¿Sí? Hoy en día sí. Es un tipo de familia entonces que está formada por una pareja, pero que no tiene descendientes. ¿Sí? Que hoy en día cada vez son más las parejas que deciden conscientemente no tener hijos, por muchísimas razones. ¿Sí? Razones personales, en otros casos infertilidad, por ejemplo. ¿Sí? Motivos por el cual muchas o algunas parejas no tienen hijos, ¿sí? O porque ellos mismos lo decidieron de no tener hijos, ¿sí? Y son familias de igual manera, ¿sí? Entonces, el hecho de tener hijos o no tener hijos es sinónimo de ser familia, no es sinónimo de ser familia, perdón, ¿sí? No es que el hijo te hace familia. Si no tenemos hijos, no somos familia. No, sí, somos familia. ¿Bien? Después tenemos familias biparental con hijos, ¿sí? Que es la más, digamos, la más clásica, que también se conoce como nuclear o como tradicional, ¿sí? Que está formada por un padre, por una madre, con los hijos biológicos, ¿sí? Bien, que la mayoría de nosotros al pensar en familia nos imaginamos este tipo de familia biparental con hijos. ¿Sí? Pero cada vez se va ampliando más el término. ¿Sí? Culturalmente todavía podemos decir que el tipo de familia biparental con hijos es la familia más popular. ¿Sí? Por otro lado tenemos familia homoparental, ¿sí? Que son aquellas familias que están formadas por una pareja homosexual, dos hombres o dos mujeres, con hijos, o con un hijo, o con más hijos. ¿Sí? Bien, sabemos que no es una familia nueva de ahora, de esta última generación. Antes por ahí se ocultaba. ¿Sí? Bien, entonces ahora por ahí decimos, uy, qué cantidad de familias homoparentales que hay. No,
antes también la había, nada más que se escondían. ¿Sí? Bien, estos tipos de familia han tenido que luchar contra los prejuicios, obviamente derivados de la homofobia. ¿Sí? Bien, y también pocos o nada se cuestionaban la validez y la capacidad de una pareja heterosexual para formar una familia. Y las parejas homosexuales con hijos, ¿sí? Parece que han tenido que recurrir hasta investigaciones científicas que prueban la legitimidad como familia. ¿Sí? Afortunadamente, conforme también la sociedad avanza, ¿sí? También lo hace la aceptación de este tipo de familias homoparentales. ¿Sí? Pero también es difícil y es entendible cambiar la cultura, los pensamientos, las normas de cada grupo. ¿Sí? Por eso por ahí, si nosotros hablamos por ahí, a ver, no sé, si yo le hablaría, lo estoy pensando, ¿no? Si yo lo tendría que hablar a esto con mi abuela, que bueno, ahora falleció, que tenía más de 90 años, seguramente no lo iba a entender. ¿Sí? Pero hoy en día existe y hay cosas que no lo podemos ocultar. ¿Sí? ¿Quién soy yo para decirle al otro de quién se tiene que enamorar o con quién tiene que formar familia? ¿Sí? Luego tenemos familias reconstruidas o familias compuestas, ¿sí? Bien, que también es muy frecuente hoy en la actualidad, bien, por el tema de las separaciones, de los divorcios, ¿sí? Bien, las familias reconstruidas o las familias compuestas son estas familias que están formadas por la fusión de varias familias biparentales, ¿sí? Como le dije antes. Por ejemplo, tras una separación o un divorcio, los hijos viven con su madre o con su padre, ¿sí? Y con sus respectivas parejas nuevas, ¿sí? Que esas parejas nuevas pueden tener sus propios hijos también. ¿Sí? Y el otro progenitor también puede tener su propia pareja con hijos o sin hijos. Entonces, forman, o sea, esos hijos, mejor dicho, van a formar parte de una familia compuesta. ¿Sí? Bien. Después tenemos familias homoparentales, no, monoparentales, perdón, monoparentales, eh, que ocurre de igual forma que ocurre con las homoparentales, ya se me había mezclado bien, que tampoco están exentas de críticas, de prejuicios y demás. ¿Sí? Las familias monoparentales están formadas por un único adulto con hijos. ¿Sí? Bien, generalmente son más frecuentes las llamadas familias monoparentales en las que el adulto presente es la mamá. ¿Sí? Y, a ver, existe mucha gente que cree que las familias monoparentales están incompletas. ¿Sí? Cuando una mujer soltera, vamos a suponer que esto lo han escuchado seguro, una mujer soltera queda embarazada. Ay, ¿cómo vas a tener un hijo siendo madre soltera? No vas a poder. ¿Quién lo va a criar? ¿Cómo vas a hacer para trabajar y para criar a tu hijo? ¿Sí? No es cierto que ese progenitor único necesite forzosamente, vamos a decirlo de una manera, la ayuda de otro adulto para tirar para adelante. ¿Sí? Y cada vez son más las familias monoparentales que están surgiendo acá, en esta época. ¿Sí? En el 2017
que es la última información que yo tengo, ya sé que pasó casi 10 años, 8, del 2017, el 10% de la población de los hogares estaba constituido por familias monoparentales. ¿Sí? Se hizo una encuesta continua de hogares. ¿Bien? Luego tenemos, por ejemplo, las familias de acogida. ¿Sí? Familia de acogida consta de una pareja, ¿sí? O un único adulto también, que acoge a un niño o más niños de manera temporal, ¿sí? Mientras que ese niño no pueda vivir con su familia de origen, por ejemplo, o no encuentre un hogar permanente, ¿sí? Son familias temporales, vamos a decirlo así, que se encargan de ofrecerle a este niño, a este menor, ¿sí? Que está en situación de necesidad, el mejor entorno posible hasta que sean adoptados o definitivamente o hasta que su familia biológica pueda ocuparse de ellos. ¿Sí? Estos acogimientos pueden ser de urgencia, puede ser de corta duración, que es hasta 2 años, puede ser de larga duración, que es más de 2 años, ¿sí? Puede ser de a fines de semana y puede ser también de tiempo de vacaciones escolares, ¿sí? Luego, ya que hablamos de las familias de acogida, vamos a hablar de las familias adoptivas, ¿sí? Que constan de una pareja, ¿sí? O un adulto en solitario con uno o más hijos adoptados, ¿sí? Que pese a no tener vínculo de sangre, son igualmente familia, ¿sí? Que pueden desempeñar un rol parental igual de válido que las familias biológicas, ¿sí? Hay muchísimas familias que, por ejemplo, por problemas de fertilidad, optan por adoptar, ¿sí? Otras familias por convicción, ¿se dice así? Convicción, convicción, en realidad, convicción, así, ahí está. Personal, prefieren adoptar en vez de concebir ellos mismos. ¿Sí? Bien, sabemos que de igual manera acá en Argentina, todavía el tema de adopción es muy largo, muy tedioso, cuando debería ser un poquito más accesible y no habría tantos niños esperando por un hogar, por una familia en estos lugares temporales. Pero bueno, se hace muy difícil el tema de la adopción. Lleva muchos años, hay que presentar muchos papeles, hay que ir a muchas entrevistas, y después muchas veces por ahí uno ve en la tele eh, aquellas familias que luchan tanto por adoptar a un niño y ves el otro lado, donde hay un niño que fue adoptado por una familia que abusa, puede ser sexualmente, psicológicamente, físicamente, de estos niños adoptados, y a nosotros se nos hincha las venas, para no decirlo de otra manera. Pero bueno, suele pasar. Y después tenemos las familias extensas, ¿sí? Que están formadas por varios miembros de la misma familia, que conviven bajo el mismo techo, ¿sí? Entonces pueden convivir, por ejemplo, padres, hijos y abuelos, por ejemplo, ¿no? Padres, hijos y tíos, padres, hijos y primos, ¿bien? ¿Sí? Es un ejemplo también de familia extensa, la situación en la que uno de los hijos tiene sus propios hijos y conviven juntos, ¿sí? O cuando sobrinos se mudan con sus tíos, con sus primos. ¿Bien? ¿Sí?
que este tipo de familia, las familias extensas, mayormente, ¿sí? Mayormente, vivimos en Argentina. Suele pasar cuando hay menos recursos económicos, ¿sí? Que mi hija, por ejemplo, no tenga los recursos para alquilar una casa o para tener su casa propia, que sabemos que hoy el tema de vivienda en Argentina es muy complicado, y vive conmigo y con su papá. Su familia vive con nuestra familia. ¿Sí? Bien, también es muy frecuente en ciertos países donde culturalmente se valora lo que es la unidad del grupo familiar. Que pasa eso, por ejemplo, en Japón, ¿sí? Que es muy frecuente ver a los padres del padre de la familia que conviven bajo el mismo techo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Más o menos. ¿Bien? Entonces, es muy evidente que las familias han cambiado, ¿sí? Aunque quizás la aceptación social no lo ha acompañado al mismo ritmo, ¿sí? Son muchísimos en realidad los estudios que ponen en relieve que estas familias se encuentran muchas veces, estas familias nuevas, con el rechazo de la sociedad en la que viven, ¿sí? Porque la población muchas veces tiende también a estancarse en sus valores, en sus creencias. ¿Bien? Entonces, cuando se produce un cambio social, el desconocimiento, ¿qué genera en la población? Incertidumbre, ¿sí? Bien, ellos, a ver, la población tiene la característica de vaticinar estas consecuencias terribles a la novedad. Como les dije antes, ¿cómo vas a ser madre soltera? No se puede, no podés, no vas a poder. ¿Sí? Si tus padres son, doy ejemplo, ¿verdad? Si los padres de ese niño son gay, ¿cómo va a salir el niño? Seguramente va a ser igual que los padres. Va a tener la misma orientación sexual que los padres. ¿Sí? Una madre soltera que tiene un novio o un padre soltero que tiene una novia. Seguro que tu novia, tu novio, ¿sí? Va a manipular a tu hijo. Siempre vemos todo lo negativo. ¿Sí? Y la otra es, si no tenés un hijo, ¿cómo vas a hacer una familia? Después, los que ya tenemos un hijo, nos bancamos la otra. ¿Y para cuándo el segundo? ¿Para cuándo el otro? Para situación económica. Hay otras prioridades, lamentablemente, hoy en día. ¿Sí? Es la sociedad, bien, que ve todo esto culturalmente, que por ahí le cuesta un poquito, nos cuesta a todos, ¿no? Obviamente cambiar un poco esa mentalidad, ¿sí? Yo no sé si les conté a ustedes, que me parece que sí, les conté a ustedes el tema cuando, no, este año no, el año pasado, cuarto grado, los chicos, 9 años, 8, 9 años algunos, eh, donde estaban dando educación sexual, ¿sí? Y estaban hablando de las orientaciones sexuales, todo este tema que es cotidiano hoy en día, y un compañero de mi hija comentó que a él le daba lo mismo la orientación sexual que tenga su amigo, que no le importaba si le gustaban las mujeres, si le gustaban los chicos, o algo natural hoy en día. ¿Sí? Ningún niño se sorprende de esto. Se armó un debate en el grupo de madres con una madre que empezó a preguntar quién fue el niño desubicado, que había dicho tal y tal cosa en la escuela. Lo cual la mamá de este niño dijo, fue el mío. Esta madre
no, porque va contra mi religión y todo. Y se la agarró con esta otra mamá, pero feo, muy feo. La verdad que una situación horrible. Imagínense, si vamos así, los padres, ¿qué le enseñamos a los niños? Cuestión, la mamá se fue a hablar a la escuela. La mamá de la niña que va contra su religión y toda esta historia. ¿Qué le contestó la maestra? Que ellos tienen un programa que viene desde el Ministerio de Educación, que se tiene que tocar tal, tal, tal y tal tema. Que si va contra su religión, que ese día no la manda a la escuela. ¿Sí? Entonces, no hablo tampoco de la generación de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. La madre tiene mi edad, 37 años. Abramos un poquito la cabeza. Que tampoco, a ver, no la quiero, no es que la quiero criticar, pero entonces, ¿qué pasaría si esta mamá, estos papás, el día de mañana su hija tiene una orientación sexual que no es la que ella desea? ¿Qué va a colgar a su hija? ¿La va a encerrar y no la va a dejar salir a la calle? Entonces también hay que, por ahí, eh, lo pienso yo como mamá. Yo con mi hija hablo de lo que sea. O sea, de lo que sea, literal, de lo que sea, de cualquier cosa. De lo que pregunte, cualquier cosa. Eh, los niños tienen que saber de que el mundo no es solamente las cuatro paredes que tenemos nosotros que formamos como hogar. ¿Sí? Cuando el niño sale a la calle se va a encontrar con un montón de decepciones, con un montón de alegrías, con cosas negativas, con cosas positivas, y ellos tienen que estar preparados para eso. Y somos nosotros quien preparamos a esos niños para el día de mañana, ¿sí? Para que ellos tengan su propia identidad, ¿sí? Sus propios valores, sus propias creencias, ¿sí? Todo lo que son los prejuicios, los estereotipos, generan malestar, ¿sí? Y no solamente al quien lo recibe, a quien lo da también, ¿sí? Entonces hay que normalizar un poquito, vamos de a poco, normalizar las nuevas formas de ser familia, ¿sí? Para los adultos como para los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque un clima de hostilidad puede llegar a ocasionar problemas psicológicos en los miembros de las familias no tradicionales, ¿sí? No tradicionales como la familia nuclear, mamá, papá, hijos, ¿no? No sé qué piensan ustedes de lo que yo dije. A lo mejor si hay alguien que no está de acuerdo, es opinión de cada uno y está perfecto, ¿no? ¿No? ¿Nadie quiere hablar? ¿Por qué no me hablan? Yo ahora me enojé, ustedes no me hablan. ¿A alguien le pasó algo parecido con respecto a los diferentes tipos de familia? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Ah, no? Ah, no, pues te veo que te reís ahí, digo, yo no sé si se ríe o porque piensa o a lo mejor que estoy loca o porque dice o porque no puede creer que todavía en el 2024, casi 2025, todavía haya individuos que piensan de esa manera, eh, o no sé, o no sé, no sé. Es como que, a ver, yo le diga a mi hija, vos no te podés juntar, por decirlo de una manera, vos no te podés juntar con este nene, esta nena, eh, es lamentable, con este nene, esta nena, porque tiene un color de piel diferente al tuyo. Entonces, diversidad, todos somos distintos. Yo tengo una educación totalmente distinta a la de Gisela, totalmente distinta a los valores que tiene quizá Andrea,
totalmente distinta quizás a la situación económica que tiene Natalia, y eso no significa nada. Somos todos seres humanos, para eso está la diversidad. ¿Y a qué hace referencia la diversidad? ¿O qué es la diversidad? ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos diversidad? Y no hablamos solamente, perdón, Gise, un segundo. No hablamos, porque muchas veces cuando decimos diversidad, ya nos imaginamos la persona que tiene discapacidad, la persona que es no vidente, que anda en silla de ruedas. No, yo quería decir, me estaba riendo por otra cosa, pero no. Yo creo que ahora hay que enseñarles de las cosas como son. A pesar de que hay madres que no les gustan las cosas que pasan ahora, ¿no? Hay que enseñarles ahora a los chicos. Y Es que es yo que es creo que así. por ahí si no lo enseñamos, ellos en algún momento se van a encontrar con esa realidad y por ahí para ellos va a ser chocante o van a creer que es algo prohibido, que no se puede porque no se lo enseñamos. Sí, exacto, exacto. La verdad que ahora pasan muchas cosas y, y hay que enseñarles para que ellos no se arrepientan también de cometer un error y bueno, ¿cómo no escuché a mi mamá? Es La así. mayoría hemos dicho eso en algún momento de nuestra vida, ¿cómo no escuché a mi mamá o a mi papá? Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es Bien, así. Gise, gracias por compartir. Les decía el tema de la diversidad, que en realidad la diversidad hace referencia a la variedad, ¿sí? Y a la diferencia entre elementos, entre personas o entre características, digamos, dentro de un sistema, ¿sí? A ver, la diversidad en sí tiene características. La primera característica es que es variada, ¿sí? Hay un montón de diferencias culturales, como dije antes, lingüísticas, religiosas, económicas, étnicas, ¿sí? Bien, también la diversidad se compone de muchos elementos que no son iguales, ¿sí? Y se crea que un conjunto diverso, ¿sí? La diversidad también abarca diversos aspectos de la vida, biológico, social, cultural, ¿sí? Y también esos diferentes elementos se enriquecen, ¿sí? Y fomentan lo que es la creatividad, lo que es la innovación, ¿sí? Y la diversidad implica valores y también implica respetar todas las diferencias, reconociendo la igualdad de derechos de todas las personas, ¿sí? No hay que creer que yo tengo más derecho que Gisela. ¿Por qué yo tengo más derecho que Gisela? No, Gisela tiene los mismos derechos que tengo yo. Nati también, Andrea también, Janina también, Karen también. ¿Sí? El ser humano, ¿sí? Es diverso. Cada uno de nosotros somos únicos y diferentes. No hay un individuo que sea igual que el otro. ¿Somos todos de la misma especie? Sí, somos todos de la misma especie. Pero cada uno tiene características diferentes. ¿Sí? Yo soy rubia, un poco tenida, obvio. Gisela media colorada ahí, por lo que veo. Nati, pelo negro. Andrea, pelo negro. Y somos todos seres humanos. ¿Sí? Somos todos diversos, distintos. A mí me faltaron los ojos celestes, pero bueno, esa se la dejamos más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante la diversidad? En realidad, la diversidad fortalece los sistemas
y también fortalece grupos, ¿sí? Porque ofrece distintas perspectivas, distintos conocimientos, distintas habilidades. Nosotros como grupo, cada uno tiene su cultura y lo podemos compartir, ¿sí? Y impartimos conocimientos a nuestros compañeros. Bien, si alguno, por ejemplo, tiene habilidad con la pintura, por ejemplo, en este grupo, es una habilidad, también la puede compartir y la podemos aprender. ¿Sí? Bien, entonces, como dije antes, fortalece la diversidad tanto a los sistemas como a los grupos. ¿Sí? Muchas veces también genera tensiones debido a la diferencia de valores, de intereses, ¿sí? Pero también proporciona oportunidades para lo que es el aprendizaje y para lo que es el crecimiento, ¿sí? La idea es promover una sociedad inclusiva y una sociedad justa, que todavía nos falta y nos falta mucho, ¿sí? Porque hablamos de, de diversidad, de justicia, de inclusión, pero no hacemos ni un cuarto de eso. No, dejo el auto en la rampa para personas con silla de ruedas porque voy hasta ahí a la farmacia 5 segundos y qué egoísta que somos, ¿no? ¿A quién le va a molestar? Son 2 segundos. Me bajo, corro, me atendió y me vuelvo. Bien. Clase próxima. Seguimos con los tipos de diversidad, ¿sí? Que algo también estuvimos hablando, de la diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad funcional, diversidad lingüística. Es muy parecido a lo que es la parte cultural, ¿sí? Diversidad biológica, genética. Hay muchísimos tipos de diversidad sexual, esa no la nombré, ¿sí? Entre otras. Y vamos a hablar un poquito de diversidad cultural en la familia y en el aula. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Y el otro tema que, a ver si tengo el campus abierto acá. Sí, lo tengo abierto. Vamos a empezar con familia con un hijo con discapacidad y todo lo que son sus conflictos vinculares, también para que sepan que seguramente la próxima clase también arrancamos con ese temita. ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta, algo que ustedes quieran acotar antes de que nos retiremos? Hola ahí al compañero que tiene Gisela, que se le vio ahí un pedacito de su cabeza. ¿No? Bueno, si Dios quiere, entonces nos vemos el próximo jueves, ¿sí? 2 y 3 minutos comenzamos. Y acuérdense de la validación, que sé que todavía hay tiempo, recién el 25 van a tener la validación número 2. ¿Sí? Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, que tengan un hermoso día y fin de semana largo para aquel que no trabaja. Un beso enorme. Chao, chao.